La aracnofobia es como se denomina el miedo a las arañas. Es uno de los miedos más comunes y tiene hasta su propio día mundial, el 11 de agosto. Una persona aracnofóbica ve una araña, por pequeña que sea, o una tela de araña inofensiva en una esquina del techo y no entra en la habitación. A los que no sufrimos esa fobia, igual nos parece una exageración, pero la verdad es que yo de pequeña dormía con el armario abierto para asegurarme de que no estaba escondido Drácula. Y es que hasta que no lo vives, no lo entiendes. Hoy vamos a hablar del miedo. Hola a todos y bienvenidos a Ruido Blanco, con María Blanco. El ruido blanco es un concepto econométrico que se refiere a lo aleatorio que queda cuando ya se ha explicado todo. Y en este programa no pretendemos ofrecerte respuestas o verdades, ni que todo quede explicado. No va a haber un patrón, ni una agenda oculta, ni nada de eso. Solamente estaremos aquí, como el ruido blanco, reflexionando en abierto. Hay momentos en los que el mundo parece peligroso, pero hay otros momentos mucho más inquietantes en los que todo parece peligroso, incluso la política, o especialmente la política. En esta sección de contextos, quiero empezar leyendo un texto escrito en el siglo XVIII, hace casi 3 siglos, por David Hume, que era un pensador político, pero en este texto no habla de política moderna, ni de crisis, ni de nada por el estilo. Habla del miedo. En uno de sus ensayos morales y políticos, Hume escribe lo siguiente: la mente del hombre está sujeta a ciertos terrores y aprensiones inexplicables que proceden bien de la infeliz situación de los asuntos privados o públicos, bien de la mala salud, bien de una disposición sombría y melancólica, bien de la concurrencia de todas estas circunstancias. Como estos enemigos son totalmente invisibles y desconocidos, los métodos empleados para apaciguarlos son igualmente inexplicables y consisten en ceremonias, observancias, mortificaciones, sacrificios, ofrendas o cualquier práctica, por absurda o frívola que sea, como yo dejando el armario abierto, que la locura o la picardía recomiendan a una credulidad ciega y aterrorizada. La debilidad, el miedo y la melancolía, junto con la ignorancia, son, por lo tanto, las verdaderas fuentes de la superstición. Fijaros que Hume no es ningún sentimental en este terreno. Él está analizando algo que observa en la sociedad y lo que nos está diciendo es que el miedo es un mecanismo social. Además, es algo que llevamos dentro y que nos contagia y nos lleva a desarrollar todo tipo de tradiciones, de supercherías o de intentos de dar explicación. Pero sigue. En tal estado mental se temen infinitos males desconocidos procedentes de agentes también desconocidos. Y cuando faltan objetos reales de terror, el alma, activa en su propio perjuicio y fomentando su inclinación predominante, encuentra otros imaginarios a cuyo poder y malevolencia no pone límites. Es decir, cuando tenemos un estado de miedo, cuando tenemos miedo y no sabemos muy bien a qué, nos lo inventamos. Estamos cableados para proporcionar un relato a nuestra propia mente. ¿Por qué? Pues porque el miedo no admite vacíos. Y hay otros autores que también nos han hablado del miedo y en concreto del miedo político. No podemos olvidar, por ejemplo, a Maquiavelo, que tampoco tenía ninguna ilusión sentimental sobre el poder. Y en El Príncipe tiene una frase magistral que nos enseña mucho. Dice: es mucho más seguro ser temido que amado, cuando no se puede ser ambas cosas. El miedo para él no era un fallo del sistema. El príncipe tiene que ser temido, si tiene que elegir entre ser amado o temido, preferible ser temido que solamente amado, pero no puede ser odiado. Es una herramienta que debe jugar a favor del príncipe. Hay otros autores, por ejemplo, Thomas Hobbes, un siglo después, fue un poquito más lejos, ¿no? Y lo que decía Hobbes es que el miedo es una condición antropológica. Ya vemos que desde Hume
el miedo es algo que identificamos con la propia naturaleza humana, pero para Hobbes el miedo es lo que hace posible la sociedad, la evolución y casi la civilización. Todos tenemos miedo a la muerte violenta, al caos, a la guerra, y por eso el miedo es el origen del Estado. Es precisamente el Estado y ese contrato social lo que nos va a quitar el miedo a una guerra imposible y lo que va a asegurar esa supuesta estabilidad. Siglos después, el cardenal Mazarino, que es como un maquiavelismo refinado, nos va a dar un consejo muy importante que sin duda sigue vigente. Nos dice: quien hace temblar demasiado a los hombres acaba por perder su obediencia. ¿Por qué? Porque hasta el miedo tiene sus límites. Y es totalmente cierto, si se exagera, ya deja de funcionar. Durante muchos siglos, el miedo y otro tipo de pasiones, como la ira, por ejemplo, era lo que dominaban el ambiente político, el escenario político de la civilización occidental, por ejemplo. Claro, se planteaba, ¿qué hacemos con las pasiones humanas? Tanto la ira como el miedo, como otras pasiones, digamos que llevan como en una tormenta a las sociedades y era bastante inestable. Entonces nos viene Albert Hirschman, ya en el siglo XX, en su libro Las pasiones y los intereses, donde nos propone una solución. Y es que lo que promete o lo que propone Hirschman es poco épico, pero es muy inteligente. Dice, bueno, si las pasiones hace que haya turbulencias en la vida política, ¿por qué no las sustituimos por los intereses? Porque es cierto que el interés económico, el cálculo, el beneficio, pues son vistos como fuerzas más frías y sobre todo más controlables, ¿no? Menos explosivas, menos peligrosas que las pasiones desatadas. Y lo resume de la siguiente manera: los intereses fueron considerados una fuerza más constante y menos peligrosa que las pasiones. Y esta era la promesa. Si dejamos que la gente persiga sus intereses, a lo mejor no es necesario gobernar a golpe de miedo. Pero claro, llegamos al siglo XXI. ¿Y qué pasa en nuestra época? Pues lo que estamos viendo es que esa promesa no se ha cumplido y no solamente se gobierna con el miedo, sino que se ha convertido en algo mucho más profundo y casi mucho más poderoso, diría yo. Y está muy claro cuando leemos al sociólogo Frank Furedi, que lleva desde 1999 tratando este tema y que en el 2018 publicó su libro Cómo funcionan los miedos, la cultura del miedo en el siglo XXI. Y lo que dice es que el miedo ya no es una respuesta a una amenaza concreta, ha adquirido vida propia. Él cree que vivimos una cultura del miedo donde la incertidumbre se inyecta de manera artificial y es una incertidumbre climatológica, migratoria, económica, tecnológica y que sirve para infundir miedo a los ciudadanos. Es decir, ya no es solamente una emoción natural, sino que es un fenómeno socialmente construido que limita el pensamiento y la acción humana. Y lo expresa diciendo: el miedo actual tiene una dinámica flotante. Puede adherirse a una amplia variedad de acontecimientos y fenómenos. El miedo flotante actual se sustenta en una cultura que se muestra ansiosa ante el cambio y la incertidumbre y que anticipa continuamente el peor resultado posible. Esa cultura del miedo tiende a considerar la experiencia y los esfuerzos humanos como un riesgo potencial para nuestra seguridad. En consecuencia, toda experiencia concebible se ha transformado en un riesgo que hay que gestionar. Y es muy interesante porque lo que está planteando es que esta política del miedo paraliza la acción humana y erosiona la democracia. Porque es verdad que cuando hay miedo, ¿qué reclamamos los ciudadanos? Un poder fuerte, un gobernante que ponga orden y que nos asegure que no va a existir más incertidumbre, ¿no?
Y podemos poner ejemplos muy recientes, la pandemia, por ejemplo, o un conflicto geopolítico, una guerra próxima, como la de Ucrania, una amenaza real, como la de Rusia, por ejemplo, o como la de Trump sobre Groenlandia. Bueno, incluso si existe un miedo real, lo que hacen los gobiernos es intentar infundirnos todavía esa sensación de incertidumbre para que les reclamemos o por lo menos les consintamos ese ejercicio del poder mucho más absoluto. Y Furedi va todavía más allá y nos dice: la vulnerabilidad se considera ahora el estado natural de la mayoría de las personas, simplemente porque la percepción del riesgo fomenta la idea de que, como estamos en riesgo, somos vulnerables. Y sigue: como etiqueta, la vulnerabilidad se utiliza para describir a grupos enteros de la sociedad. Y no solo se define como vulnerables a los niños en masa, también lo son las mujeres, los ancianos, las minorías étnicas, las personas con discapacidad y los pobres. De hecho, si se sumaran todos los grupos designados como vulnerables por los expertos y por los responsables políticos, probablemente constituirían casi el 100% de la población. Terrible, ¿no? Pero tan terrible como realista desde mi punto de vista. Y parece que estamos como en un pozo sin fondo donde las autoridades nos infunden y nos inyectan incertidumbre para que sintamos este estado de miedo y reclamemos todavía más poder y ellos puedan manipularnos mucho mejor y encima de una manera casi voluntaria, ¿no? Con esta especie de servidumbre voluntaria. Pero hay una salida. Y la salida viene de la mano de uno de los autores que más me gustan, que es Nassim Taleb, y que introduce una idea que a mí me parece muy brillante, pero que sé que es muy incómoda. Porque claro, ¿hay solución? Sí. ¿Cuál es? ¿Eliminar el miedo? No, justo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando intentamos eliminar el miedo, lo que estamos haciendo es volvernos todavía más frágiles. Porque ¿cómo se elimina el miedo? Pues con una autoridad, con alguien que nos prometa políticas para quitarnos ese miedo. Y lo que hay que hacer es todo lo contrario, afrontarlo, reconocerlo. Y en una entrevista con Russ Roberts dice, está hablando en general del estoicismo, pero es muy interesante lo que dice del miedo aquí. Dice, mi definición es que un sabio estoico es alguien que transforma el miedo en prudencia, el dolor en transformación, los errores en iniciación y el deseo en compromiso. Y lo compara con la idea budista, dice, muy diferente de la idea budista de alguien que está completamente separado de los sentimientos, las posesiones y las emociones mundanas. Muy diferente. Y es cierto, ¿no? No se trata de no tener miedo, sino no dejar que el miedo nos gobierne. Y tal vez el problema no es que tengamos miedo, sino que hagamos caso de esos políticos que nos prometen políticas que eliminan ese miedo. Porque cuando el miedo se convierte en el método, en la cultura de la que hablaba Furedi, la cultura del miedo, o en el argumento permanente de los políticos, entonces el miedo es el que nos está gobernando y eso siempre, pues yo creo que es una esclavitud, va en contra de la libertad. Y me da la sensación de que además de reconocerlo como primer paso para resistirlo, casi el segundo paso sería la racionalidad, pensar de verdad y asumir que somos humanos. Después de hablar del miedo como herramienta política, conviene recordar algo fundamental, y es que el miedo necesita solemnidad para que funcione, necesita gravedad, que lo tomemos en serio. Y pocas cosas lo desarman tanto como el humor, pero el humor bien hecho. Y uno de los mejores ejemplos lo encontramos en Bote a Ortega, que es un sketch del grupo cómico musical argentino Le Luthier. Es de 1979, hace ya pues casi 40 y tantos años, y todavía hoy sigue resultando inquietantemente actual. En este sketch el candidato Ortega se enfrenta al candidato Rodríguez,
Y él basa toda su campaña en una dicotomía muy simple: amigos contra enemigos, orden contra caos, él contra todos los demás. ¿Cómo lo presentan? Pues dice Mastropiero en sus memorias: sí, yo he compuesto música para la campaña electoral del doctor Alberto Ortega, porque el doctor Alberto Ortega siempre supo poner por encima de los mezquinos intereses partidistas los supremos intereses personales, porque es un prohombre respetado por propios y ajenos, insobornable custodio de lo propio, inflexible amigo de lo ajeno. Y por último, porque es incapaz de una traición, es incapaz de una falsa promesa, es básicamente incapaz. Entonces le pintan como un tipo incapaz y también como un ignorante, porque, por ejemplo, sus grandes principios empiezan siempre por la letra de su apellido, la O de Ortega. Y entonces él explica que se refiere con sus principios a la organización, el orden y la honestidad. O, por ejemplo, cuando dice Ortega: hemos de hacer hincapié en el tema cultural, y cuando hablo de cultura con Q mayúscula. Le están pintando de un tipo ignorante que no tiene ningún tipo de conocimiento. Y es un esquema bastante reconocible, porque es un patrón clásico del autoritarismo que vemos todos los días. Se construye un enemigo, que puede ser externo o interno, se exagera el peligro, se ofrece salvación únicamente a través del líder fuerte, el único capaz de garantizar el orden, y frente a eso, el coro de voces, voté a Ortega, dice cosas como: votamos por Ortega, Ortega es nuestro guía, Ortega es como un padre, un hermano o una tía. Dicen ese tipo de cosas ridiculizando a ese líder fuerte, ¿no? ¿Veis que no confrontan el discurso de Ortega con argumentos racionales, sino que simplemente, en vez de desmontarlo con teoría política, lo ridiculizan, que es lo mejor? ¿Cómo? Con exageración sistemática, contradicciones internas, pues con ese tono grandilocuente y llevado al absurdo. Y hacen una cosa muy importante, y es que el espectador percibe algo como esencial, y es la fragilidad de ese mecanismo autoritario. Porque Ortega promete orden a cambio de obediencia, y el pueblo, que está representado por ese coro del sketch, se burla de ese salvador y declara al final que va a votar por Rodríguez. Vote Ortega demuestra que el humor no es un mero entretenimiento, es una herramienta cognitiva y emocional de primer orden, especialmente contra el miedo político. Al exponer las costuras del discurso autoritario, logra algo que es muy importante y que ningún tratado político consigue. Y es hacer que el público sienta en el cuerpo mismo de la risa, cuando se ríe, la debilidad del poder que pretende aterrorizarlo. Se suele atribuir al gran George Orwell una frase muy citada en estos contextos, y es que cada chiste es una pequeña revolución. Bueno, a mí me parece que Vote a Ortega no es una pequeña revolución, es una revolución completa, envuelta en música y absurdo, que deja al miedo político desnudo y derrotado sobre el escenario. Esta sección parte de un supuesto muy básico, y es que no hemos inventado nada. El presente solamente es una reinterpretación del pasado. Pero la naturaleza humana, en cambio, sigue ahí, solamente tuneada por el contexto. Y si hablamos del miedo, uno de los referentes históricos es el periodo conocido como macartismo. El macartismo comenzó en los años 50 en Estados Unidos, y esta época recibe ese nombre por Joseph McCarthy, que fue un senador vociferante, gracias al cual se lanzaron acusaciones sin pruebas a muchísima gente y promovió listas de autores y artistas prohibidos interminables. Destruyó muchísimas carreras de muchísima gente. Y cuando nos acercamos a este fenómeno, podemos caer en dos tentaciones. Una, pensar que todo fue culpa de este tipo, que era un excéntrico o directamente un loco. Y dos, que el único responsable fue McCarthy. McCarthy no fue un loco aislado que secuestró el sistema. Fue sobre todo un aprovechado, un oportunista, pero muy eficaz, como otros oportunistas muy eficaces que conocemos. Lo cierto es que el miedo estaba ya allí antes. Estados Unidos vivía el inicio de la Guerra Fría, años 50. La Unión Soviética ya había desarrollado la bomba atómica. China se había vuelto comunista.
existía espionaje real. Hay un montón de casos que se desvelaron entonces. Es decir, había incertidumbre estratégica. Y eso es muy importante decirlo, porque si no lo decimos, no entendemos nada del mecanismo del macartismo. El problema no fue identificar una amenaza real, sino convertir esa amenaza en una lógica política ilimitada. McCarthy no creó el miedo. McCarthy lo detectó, lo amplificó y lo monetizó políticamente. Y aquí aparece una primera pregunta clave. ¿El tipo estaba loco? Pues no en sentido clínico, claro, pero sí en sentido político, en el sentido más peligroso de todos, porque no tenía ningún compromiso con la verdad, solo tenía compromiso con el impacto. Él entendió una cosa esencial que hoy en día estamos viviendo también. En contextos de miedo, la acusación pesa mucho más que la prueba. Basta con sembrar sospecha, basta con insinuar. Y funcionó. Pero McCarthy no actuó solo. El macartismo fue todo un ecosistema completo. Por ejemplo, uno de sus pilares fue el Comité de Actividades Americanas, o el UAC, que era un órgano formal, institucional y legal. Y este comité interrogaba públicamente y durante un mes entero con cámaras de televisión. La pregunta que solían hacer es la que sale en las películas. ¿Es usted comunista o ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Claro, tú puedes responder sí o puedes responder no, pero responder no siempre bastaba. Había que demostrarlo, y demostrarlo implicaba muy a menudo delatar a otros, señalar. Exigía, como juramento de lealtad, nombres. No buscaba tanto hechos como alineamiento, y ahí el miedo dejó de ser individual, se volvió social, contagioso y estructural. Tú no sabías si tu vecino te iba a nombrar para quitarse en medio. Otro actor clave, Hoover y el FBI. Hoover llevaba ya décadas construyendo su poder. Y el clima del miedo al tipo le vino, vamos, como un regalo. ¿Por qué? Pues porque tenía más competencias, más archivos, menos control político, más autonomía para actuar. Y aquí aparece una regularidad histórica que no hay que olvidar. El miedo es un multiplicador del poder burocrático. Es normal, cuanto más miedo, más justificación para vigilar, archivar, intervenir, crear comités. Claro, una vez concedido todo ese poder, a ver cómo se quita. Es muy difícil volver a la situación inicial. Pero casi lo más inquietante del macartismo no fue ni McCarthy, ni el UAC, ni el FBI. Para mí fue la colaboración cotidiana. Pues profesores denunciando a profesores, artistas delatando a artistas, funcionarios señalando a compañeros, vecinos sospechando de vecinos. A veces era por convicción ideológica, a veces era por miedo, pero a veces era por puro oportunismo. Y el miedo funcionó porque se interiorizó, porque organizó comportamientos, porque convirtió el silencio como en una estrategia de supervivencia pura. Y aquí aparece una pregunta muy incómoda. ¿Quién sacó tajada de todo esto? Pues todos. McCarthy, porque ganó visibilidad, poder y centralidad mediática, que era lo que quería. Las agencias, los comités y los burócratas ganaron recursos y autoridad. Los medios de comunicación, audiencia, porque el miedo vende, siempre ha vendido y sigue vendiendo. Y muchos rivales políticos fueron neutralizados sin necesidad de hacer nada ni debatir ideas. El miedo político redistribuye el poder y casi nunca hacia abajo, normalmente hacia arriba. Si eso era tan perfecto, ¿por qué cayó el macartismo? Pues no cayó porque de pronto a todos les dio un ataque de lucidez. Cayó por puro agotamiento y porque también las acusaciones se volvieron demasiado amplias, arbitrarias, demasiado evidentes. Todo empezó cuando en junio del 54 McCarthy empezó a acusar al ejército estadounidense, en concreto a un abogado del ejército. Y ahí cruzó una línea roja que era imposible volver atrás. El miedo dejó de parecer excepcional cuando este abogado, ante las cámaras de televisión, interpeló a McCarthy y les dijo: «¿Usted no tiene honestidad?». Entonces la audiencia, la gente que estaba presenciándolo, se levantó y empezó a aplaudir porque se había convertido en algo abusivo. Y esta es otra regularidad histórica muy importante de la que ya nos advirtió Mazarino.
El miedo político funciona mientras parece limitado y justificado, pero cuando se vuelve permanente, pierde eficacia. En 1954, en septiembre, tras ese verano, tras las audiencias televisadas, McCarthy perdió apoyo del público. Pero no porque el miedo desapareciera de golpe, sino porque dejó de ser incuestionable, porque le cuestionaron. La lección del macartismo no es que el miedo sea irracional, es que el miedo es políticamente rentable y precisamente por eso es peligroso. No necesitamos un McCarthy para reproducir este mecanismo. Solamente necesitamos una amenaza real, una amplificación interesada, instituciones dispuestas a colaborar y ciudadanos convencidos de que callar es más seguro que hablar. Por eso, cuando hoy escuchamos discursos basados en el conmigo o contra mí, en el enemigo interno, en esto va a ser un caos si no ganamos, no estamos ante algo nuevo, estamos ante algo que sencillamente ya nos suena. Y después de hablar del miedo como herramienta política, conviene recordar algo importante y positivo. Y para eso está esta sección, que se llama La Buena Nueva. No es una consigna, sino simplemente un hecho. Y la buena noticia aquí es que el miedo retrocede cuando avanza el coraje. Es posible vivir sin dejarse devorar por el miedo político. No es fácil y no es cómodo, pero ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y no se trata de personas sin miedo, se trata de personas que se niegan a organizar su vida y su acción en torno a él. Y lo hemos visto en contextos muy distintos. Por ejemplo, en Europa del Este, Václav Havel fue presidente de la República Checa y hablaba de vivir en la verdad, dejar de fingir, dejar de actuar como si el miedo fuera inevitable. El poder, decía, necesita esa ficción cotidiana para sostenerse. O en Polonia, Lech Walesa y el movimiento Solidaridad no derrotaron al miedo de golpe. Lo que hicieron fue desgastarlo. ¿Cómo? Con persistencia, con normalidad, con la negativa a mentir. En la Unión Soviética, Andrei Sájarov asumió riesgos, pero sin teatralizarlos, sin épica, sin victimismo, sin consignas. Simplemente se negó a comportarse como si el miedo fuera el marco natural de la vida pública. Y hoy en día tenemos, en Venezuela por supuesto, a María Corina Machado, que es la mujer que nos muestra algo parecido. No la ausencia de miedo. ¿Podemos pensar que María Corina no tiene miedo? Sino la negativa a dejar que el miedo dicte cada decisión. Estos ejemplos no prometen finales felices, no garantizan victorias, no son recetas, pero sí muestran una cosa muy concreta y muy importante. El miedo político no es omnipotente. Funciona mientras se acepta como si fuera una regla del juego, pero empieza a fallar cuando alguien, o cuando muchos, seguidores de ese ejemplo, dejan de obedecerle por inercia. No es una promesa optimista, es una buena noticia realista. Mi penique final, mis últimos pensamientos. Aquí tenemos la representación de nuestros miedos y quiero que este penique final sea para destacar que hay que diferenciar miedo útil frente a miedo manipulado. Hay que aprender a distinguir una amenaza real de un grito hueco y, sobre todo, inducido. Y que sería bueno reflexionar acerca de qué tipo de ciudadanos somos cuando tenemos miedo. Porque cuando yo tengo miedo, me pregunto qué parte de mí estoy protegiendo y qué parte estoy entregando. Dejemos aquí todos nuestros miedos y yo os espero en el próximo episodio de Ruido Blanco.